Solo hace falta encender la televisión, mirar las redes o caminar por las calles para ver que al menos en Occidente el mundo parece querer convencernos de que Dios no existe. Es imposible no afirmar que hace ya un tiempo que nuestra sociedad se ha apartado del alma y ha abrazado lo puramente material, barnizándolo todo con un dogma de fe llamado ateísmo al que han vendido como lo racional. Imaginad una gran pecera. Desde que fue puesta ahí, todas las generaciones de peces siempre se preguntaron fascinadas qué habría más allá del cristal. Muchos tenían clarísimo que el amo estaba ahí y les cuidaba, les limpiaba el agua, les movía la decoración y les daba de comer. Él era quien los había puesto ahí y de él eran plenamente dependientes. Pero sin embargo hay muchos otros peces que nunca han podido ver más allá del cristal. Solo creen en lo que ven, y como no ven todo lo que queda fuera de la pecera, para ellos es mera imaginación de los demás. Si les preguntan te responderán: ¿qué amo? Aquí no hay ningún amo, y si lo hay somos nosotros. Y sí, estos peces pueden incluso ser muy listos, poseedores de muchos conocimientos y capaces de grandes hitos. Hay ateos inteligentísimos que te sabrán decir el material de la pecera, las matemáticas de su forma perfecta, los componentes del agua, los del coral de plástico, el funcionamiento del filtro, e incluso muchos nadando en el agua se han parado largo y tendido a reflexionar sobre los distintos temas. Ok, eso es muy necesario, pero no es tan solo propiedad de ellos, pues también hay muchísimos peces que hacen esas cosas, y sin embargo aún así tienen clarísimo que no todo se reduce al cristal contra el que se chocan al nadar. Alguien ha tenido que fabricar cada uno de los materiales, diseñarla, ponerles ahí y darle ese espacio para que convivan. Y desde luego tienen suficiente sentido común para saber que ellos no son los amos. Pero claro, lo que hay más allá del cristal es confuso. Nadie puede atravesar la pecera sin morir, por lo que los que no creen empiezan a ridiculizar a los que creen. ¿Dónde está vuestro amo?, les preguntan. Solo quieren hablar de lo fascinante que es la pecera, sobre la que ninguno ni siquiera entiende aún demasiado. Buscan montar dentro un parque de atracciones tan vasto que los peces prefieren distraerse con sus aguas que pensar en el más allá del cristal, y a los que el sufrimiento los mata por dentro, estos les dicen: mírate, con todo tu dolor, ¿cómo va a haber ningún amo? Y así con el paso del tiempo las nuevas generaciones que llegan a la pecera ya no ven nada de lo que hay fuera, ni creen que haya nada más que esas aguas en las que ahora nadan. Y si lo hubiera, ¿para qué darle más vueltas? Si la moda dice que no lo hay, es la moda, así que no lo debe de haber. Y está muy de moda negar a Dios. No en vano aún impera el espíritu de esa osada afirmación de Dios ha muerto. Solo alguien súper inteligente podía ser tan absolutamente necio como para pronunciar la mayor de todas las absurdidades. Pero ahí está, semejante mayúscula tontería sosteniendo como pilar muchos de los fundamentos de nuestro mundo moderno, incluso en lo más cotidiano y sencillo. Son ciegos para quienes todos los que crean son unos crédulos, y para los que el creer mismo atenta contra el ego de sus principios. Pues qué horror afirmar que algo es la verdad entre tanta postverdad. Con todas las dulces golosinas que nos rodean, ¿quién tiene tiempo de pararse a pensar en Dios? ¿Quién tiene las ganas de no morder el dulce cebo luminoso porque puede que el amo nos esté observando? No, mucho más fácil es dejarse llevar por las modas, morderlo tan profundamente como lo podamos morder, y cuando nos pregunten, responder también: ¿qué amo? Aquí no hay ningún amo, y si lo hay somos nosotros. Vanidad de vanidades. Y mientras se esmeran en dejarnos a nosotros los creyentes como unos anticuados irracionales que no hemos sido capaces de aceptar su entre comillas verdad, yo ante esta realidad confieso que perdí mi fe al llegar a la adolescencia, pues frente a la inmensidad de una sociedad que en todos los lugares te dice que Dios no existe, frente a una sociedad que busca ridiculizar al creyente vendiéndole su dogma como lo racional, y un mundo que ha regresado al a priori dulce desenfreno de los placeres, ¿cómo no iba yo a irme volando como una polilla que se lanza de bruces contra la lámpara? De verdad, pasé años siendo un ateo blasfemo, de pensar anticlerical, un escéptico nihilista, un admirador del superhombre, del todo es relativo y del imperio de la carne racional sobre lo imaginario del alma. Era uno de esos que condescendiente os hubiera intentado convencer de que Dios no existe, mientras en el fondo me estaría descojonando y apiadándome por la ceguera de la desfasada fe. Mea culpa, el ciego era yo. Perdón, cada ser humano tiene su historia, no sé cuáles serán las vuestras. Igual mantenéis la fe firme desde que erais niños, igual como yo hace poco que la habéis recobrado o la tenéis. Igual no sois demasiado creyentes, o tenéis dudas, como quizás sois de los que tenéis muchísima fe, y esta no tiembla nunca en lo más mínimo. Seáis quien seáis, penséis como penséis, ya entendéis perfectamente el mundo en el que nos encontramos y en qué papel se encuentra Dios, la religión y sus devotos ahora mismo, como para que yo os lo tenga que explicar. Vivimos en la misma realidad y, como digo, la sociedad a nuestro alrededor parece estar diciéndonos a gritos una y otra vez que Dios no existe, que estamos siguiendo a alguien falso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a buscar lo que nos dice la Biblia de todo esto. Ejemplos dentro los hay a montones, pero quedémonos con los más gráficos. Mirad a Noé. La humanidad en los tiempos de Noé era puramente carnal, y ya estaban tan irremediablemente viciados que Dios trajo su diluvio. Mirad a Lot. Sodoma y Gomorra seguían puramente a las entrañas. Mirad a Moisés. El faraón es la gloria carnal, es el emperador romano, el Alejandro Magno. Frente al faraón divinizado como si fuera un dios, tenemos a la zarza ardiente que manda a un pastor de ovejas para confrontar la falsa divinidad de un hombre cargado de vanidad cuyo poder lo había cegado en el ego de creerse un dios, contra el poder del auténtico y único yo soy, quien devuelve al ser humano a su lugar. En el proceso coge un hombre acostumbrado a una vida de comodidades y lo fuerza al exilio del campo, destrozando su ego por la humildad de ser un pastor, donde tú
tuvo que aprender la paciencia de la espera y aprender a guiar rebaños. Aptitudes que tan solo serían una preparación para su futuro religioso, y donde se nos dice que se puso del lado no de los poderosos, sino como es común en la piedad del Señor, pues tiende a exaltar a los humildes, y dar su mano a favor de los oprimidos. Lo hizo rescatando a los esclavos, a los que sacó de la esclavitud para enseñarlos a confiar en él en el desierto. La misma lectura es israelitas versus egipcios, que la de israelitas versus cananeos en el libro de Jueces. En el contexto histórico del nacimiento de Jesús, era una sociedad completamente movida por el mundo terrenal. Solo hay que empezar a leer las prácticas greco-romanas que eran comunes en aquellos tiempos para ver que el vicio y el libertinaje habían calado hasta lo más profundo de la sociedad. No en vano son famosas las bacanales romanas, donde cuando no podían beber ni comer más se metían los dedos en la boca para forzar el vómito y seguir emborrachándose y tragando alimentos, sus múltiples prácticas sexuales, los juegos donde se divertían obligando a seres humanos a luchar unos contra otros por el puro disfrute del público, las fuertes y extravagantes opulencias que había entre los más poderosos, la esclavitud y la multitud de brutales métodos de ejecución que había para los que no eran ciudadanos romanos. Si Moisés tuvo que lidiar con la soberbia de un faraón divinizado, en Roma estaba impuesto el culto al emperador, al cual había que adorar como un dios, pues gobernantes idiotas y prepotentes con ganas de autoproclamarse dioses los ha habido durante todas las épocas de la humanidad. La vida de Jesús es ampliamente conocida, y la tenemos por escrito en la Biblia. Recordad cuando quisieron tenderle una trampa a Jesucristo y le preguntaron sobre los impuestos: ¿es lícito pagarle el tributo al César? Ahí estaban los religiosos, y también las fuerzas invasoras romanas. Si respondía que sí o que no, tendría problemas igualmente con los unos o con los otros. Pero el Señor ante semejante encerrona se limitó a pedir que le dieran uno de los denarios, y enseñándolo preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Del César, respondieron. Y Jesús dijo: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Daros cuenta que hoy en día todo lo que queda de ese divinizado César, no son más que ruinas de museos y crónicas fascinantes para los historiadores, pero muy poco más. Mientras ese humilde carpintero crucificado que les hablaba, si lo buscas en internet verás que aún 2000 años después es el más famoso de toda la historia de la humanidad, y que en el presente hay alrededor de unos 2400 millones de personas cristianas en el mundo que lo reconocen como su Señor. Pues lo que es del César en realidad solo es polvo, mientras lo que es de Dios es pura gloria y eternidad. Que los peces que les plazca se queden enseñoreados mirando sus bonitas plantas de plástico, que aún muchos sabemos que quien nos cuida es el amo. Del mismo modo, tras la muerte de Cristo, fueron muchísimos los que comprendieron el sentido común de su verdad. Martirios aparte, que todos ya conocemos, si nos enfocamos en lo simple y cotidiano, ahí los primeros cristianos tampoco lo tuvieron fácil. La gente los despreciaban, los marginaban, los más sabios y eruditos filósofos cargaban contra ellos con todos sus argumentos, mientras tenían que convivir y cumplir con sus mandamientos en una sociedad lasciva que les ofrecía toda una bacanal de placeres con los que ellos hubieran podido dejarse arrastrar. ¿Y por qué en unas condiciones tan absolutamente lamentables iban a negarse a dejarse llevar por el vicio a cambio de seguir las palabras de un simple carpintero crucificado? ¿Qué sentido tenía aquello? Mas ellos tenían mucha fe, una fe absoluta, radiante como el sol mismo, que los mantuvo firmes, pacientes y amorosos, confiando en la palabra de su Señor, amparados por el Espíritu y alabando al Padre. Perdonaban cuando les escupían, se hermanaban cuando los marginaban, debatían cuando los calumniaban y siempre afirmando que Cristo vive. Y así fue como el amor prevaleció a la furia, la humildad prevaleció sobre la vanidad y la verdad prevaleció sobre la mentira. Mas todo en este mundo tiene su fecha de caducidad, incluso la eterna Roma, y fueron unos siglos después cuando el mundo vio el saqueo de la ciudad. El rumor de la noticia conmocionó a todo el imperio, y entonces fue cuando la gente empezó a utilizar, como ya había sido costumbre en el pasado, a los cristianos como chivo expiatorio. Ellos y Cristo tenían la culpa, pero sin embargo ahí estaba el bueno de San Agustín de Hipona, quien les respondió con su obra Culmen, Ciudad de Dios. En ella se nos habla de dos ciudades, fundadas por dos amores muy diferentes. Una es la ciudad terrena, la cual se nos dice que se funda a partir del amor propio, o sea nuestro ego carnal. Esta ciudad terrena se vanagloria a sí misma, construyéndose a base de líderes despóticos, guerreros poderosos y sabios engreídos en su falso sentimiento de saber, quienes viven tan solo buscando los bienes corporales. Mientras que la segunda ciudad, la celestial, es todo lo opuesto. La ciudad celestial nace de un profundo amor a Dios, la piedad y la humildad que nos lleva sin ego a decirle con amor: a ti he de amarte, Señor, que eres mi fortaleza. Esta encuentra su gloria en Dios, y solo busca el premio de que Dios sea todo en todas las cosas. Como veis, no hay diferencia entre las dos ciudades y las dos banderas de la mística ignaciana. Aquellos que han sabido ver que somos almas y se arrodillan frente a Dios, y aquellos que no han sabido ver más allá de su cuerpo de carne, y buscan su gloria en el ego de lo terrenal. Y es que nosotros los creyentes debemos recordar que no hay que perderse en el mundo, sino acogerse a Dios. Aunque, que seamos almas no implica negar nuestra imperfección, pues somos de naturaleza burda. Solo hay que observarnos a nosotros mismos para percatarnos de esta misma verdad. Tampoco hay que caer en maniqueísmos, la gama de matices grises es un espectro más preciso para medir la realidad. Igual que hay devotos que han sorprendido al mundo por su humildad, su bondad y el carisma de sus vidas al servicio de Dios tratando con amor a los demás, también hay muchos seres humanos que siendo profundamente practicantes de la religión han predicado muy poco con su ejemplo, mientras que del mismo modo yo he conocido a personas no creyentes de muy buen corazón, y con una capacidad de empatía altísima hacia el prójimo,
prójimo, lo que demuestra el talante de sus corazones, pues sacrificarse por el otro solo sintiéndose uno carne es un gran acto de renuncia y de dar. Pues se hace sin temer nada ni esperar nada a cambio, más allá del amor de ayudar a otro del que has entendido que sufre su cuerpo como también lo sufrirías tú en su situación. Es más preciso separar entre bondad y la pasión e ignorancia y fe. La lucha entre bondad y pasión siempre existe, está ahí, ya puede ser una sociedad teocrática como el medievo cristiano como una sociedad idolatra como la de la antigua Roma, que en ambas los seres humanos se enfrentarán a la pasión animal, y a toda la crudeza de las leyes naturales, como también habrán grandes seres humanos que serán una chispa de luz bondadosa entre tanto dolor como el que reina en este mundo. Por eso en las sociedades bondad y pasión se mantienen como una pugna al margen de la ignorancia contra la fe, donde perpetuamente escoger entre lo que es correcto, y lo que no será un examen para cada uno de nosotros. Y aunque la perfecta palabra de Dios lleve el amor y la empatía en sus mandatos, el Señor dejará que ambas verdades coexistan. Por el otro lado está la ignorancia contra la fe. Todos sabemos lo que es la carne, estamos aquí y experimentamos lo que es, y el mundo que nos rodea para no poder negar que es muy, muy tentador, y que aún en su dureza su luz es un brillo que puedas alcanzarla o no, al menos en sus promesas es muy, muy bella y de verdad no creo que exista ningún ser humano que no la haya mirado con deseo. La tentación puede ser enorme, sí, y la mentira de que solo somos carne y huesos aún es mayor, pero no os equivoquéis. A priori, y con eso juega la tentación, parece en el mundo carnal que los que se dejan llevar por el cuerpo son poseedores de mayor gloria y disfrute. Pero el mundo terrenal es mutable y efímero, es una falsa gloria temporal que termina por corromperse. Ahí todos los bienes sacian por unos instantes, pero jamás termina con el sentimiento famélico del ser, quienes como unos yonkis se desviven una y otra vez por lograr y lograr más de lo que tienen, por experimentar tanto como puedan y por ahogarse en el gozo del vicio, incluso por encima del bien ajeno si es necesario. Por ello de él surge el despotismo, las guerras, el crimen, el odio, la envidia y aunque incluso sus torres puedan ser levantadas en oro puro y sus ciencias puedan dominar la aparente realidad terrenal, estas siempre acaban por pudrirse y corromperse, mientras que la celestial en esta vida es humilde, austera, carente de vicios y cargada con responsabilidades y obligaciones, las cuales matan el ego de las personas que ven con dolor como sus ambiciones falsas y su orgullo tóxico son destruidos, pero luego ascienden como una escalera hacia la verdadera gloria de Dios. Unos se atan al mundo carnal, como aves que no ven más allá de su jaula, las cuales les atrapa, y los otros se desprenden de los bienes de la jaula con tal de llegado el momento alzar el vuelo, y saborear la verdadera libertad del cielo abierto, donde la gloria de Dios es visible, donde uno puede estar con Cristo, vivir con Cristo y regocijarse con Cristo eternamente. Pero es aquí en la tierra, nuestro molino de grano donde debemos primero escoger con fe la ciudad celestial por encima de la terrena, porque el otro camino no solo es nuestra batalla interior, ni tampoco es solo la ignorancia o la mentira, sino que junto a ellos aún oculto y refinado está el gran tentador, el enemigo viejo de la humanidad que es el Satán, quien solo quiere arrastrarnos al puro horror, y contra quien lo único que tenemos es a Dios Todopoderoso. De verdad, los cristianos tenemos que recordar con más ahínco el Sagrado Corazón de Jesús, ¿o porque creéis que tantas veces lo vemos presente en tantísimos lados? ¿Cómo no deberíamos nosotros volcarnos aún más en aquello que el propio Jesús nos señala con el dedo? Y algo básico pero fundamental para ello siempre será el amor. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Las enseñanzas de Jesús fueron de amor, imitar a Cristo es primeramente de todo el camino de la victoria del amor, por lo que siempre debemos de buscar amar con el amor incondicional de una madre, pues cuando una madre ama no juzga ni espera nada a cambio. Es un amor puro, honesto, humilde y leal, fruto de la más dulce de todas las dulzuras, la misericordia misma entre todas las piedades, y la empatía de ver en tu bien más que en su propio bien. Después de Dios nadie ama como una madre ama a su hijo, por lo que nosotros debemos de buscar siempre amar incondicionalmente como ella también nos ama. Podremos fracasar en todo lo demás, caer 1000 veces y equivocarnos 1000 veces más, que si vencemos en el amor siempre iremos por buen camino, como dijo San Pablo. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Y es que el bueno de San Pablo fue tan necesario en su día como lo es ahora y como lo será siempre. De él aún podemos aprender muchísimas lecciones sobre la carne y el espíritu.
Efectivamente, los que viven según la carne, desean lo carnal, más los que viven según el Espíritu, lo espiritual, pues las tendencias de la carne son muerte, más las del Espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues, si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad no vayáis mutuamente a destruiros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero, si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Os digo esto para que nadie os seduzca con discursos capciosos. Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si
alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos.